Yo no me considero a mí mismo como un héroe de la justicia, pero a esos que lastiman a mis amigos no los perdonaré. La franquicia de Dragon Ball representa una parte importante de mi vida. Todavía hoy recuerdo lo que comí la noche en que lo enganché por primera vez. Si no dijera que gran parte de mi filosofía se cimenta bajo la moral de los guerreros Z, estaría faltando a la honestidad. Por eso, y ante la imposibilidad de esconder mi subjetividad sobre el tema, no creo que esto sea una tesis, sino todo lo que para mí representa o lo que me hubiese gustado que haya representado. Por eso, antes de comenzar y para ponerlos en contexto, la idea de este análisis nace del debate sobre cuál es la traducción correcta de la técnica Migate no Gokui y por qué debería ser doctrina egoísta. Para entender por dónde va esto tenemos que establecer las bases y fundamentos que construyen al protagonista, Son Goku. Su historia en Dragon Ball es una aventura bastante típica. Goku vivía en la montaña solo con su abuelo. Este muere en un trágico episodio y guarda como recuerdo suyo una esfera del dragón. Cuando llega el llamado a la aventura solo tiene 12 años y el mismo conocimiento de su mundo que tenemos nosotros, pero ya trae programado un botón para pegar piñas. Así van pasando los episodios y nuestro héroe se va curtiendo combate tras combate. A los 18 años y por primera vez gana el 23º torneo de artes marciales, enfrentando en la final a la reencarnación de su más cruel enemigo, Piccolo. En este momento es donde Kamisama, dios de la tierra y voluntad benévola de Piccolo, le propone a Goku ocupar su lugar, pero este lo rechaza. Acá se empieza a cocinar la idea de Goku como una especie de mesías que posteriormente culminó en su sacrificio atravesado por un rayo de Piccolo, redimiéndose como aliado, mientras sostenía a su hermano extraterrestre con planes de destruir el mundo. Descubrimos que Goku no era un simple hombre, llegó del cielo con el fin de destruirnos, pero la vida en la Tierra lo cambió al punto de sacrificarse por ella, rebelándose al mandato de su padre y de su especie. Goku está escrito bajo los estándares de lo que representa el héroe japonés, generalmente destacado por ser el más aplicado, el más disciplinado, el mejor de la clase. En el caso de Goku, que es poco inteligente, descuidado con sus amistades, padre y esposo abandónico, es compensado con ser un brillante artista marcial y tiene la suerte de que todos los problemas de este universo se pueden arreglar a piñas. La serie continúa en un tranquilo, no te paranoiques, ya llega Goku, construyendo esta especie de segunda o tercera venida del Mesías. Es el protagonista, es el más fuerte y sabemos que, pase lo que pase, va a ganar. Por eso tiene que aparecer lo menos posible, pero cada vez que llega, llega tarde. Además, muchas veces lo hace porque quiere. Quiso entrenar con Kaiosama y los Saiyajin llegaron antes. Quiso quedarse entrenando la teletransportación y Freezer recauchutado llegó antes. No se tomó el remedio para el corazón, no quiso revivir después de Cell y permaneció muerto hasta casi el final de la saga de Buu, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se nota mucho cuando llegan los juegos de Cell, donde el abandono del hogar y de su hijo le pasan factura. Goku manda a Gohan a enfrentar a Cell porque sabía que ocultaba el poder para derrotarlo, pero es donde Piccolo, que fungió de maestro y padre adoptivo cuando desapareció, lo increpa por no darse cuenta de que Gohan no es como él, que no le gusta pelear y que, si seguía así, lo iban a matar a palos. Así que, para enmendar esta picardía, se sacrifica otra vez. Por eso creo que lo que trata de hacer Dragon Ball Super, al contrario de Dragon Ball Z y GT, es de construir esta idea del héroe de la justicia que se construyó sobre el personaje, la idea del Mesías. Esto queda más que claro en el primer acto. Virus, dios de la destrucción, llega a la Tierra buscando al legendario dios Super Saiyajin. Goku logra convertirse en ese dios, pero no logra que su rival libere más que un pequeño porcentaje de su poder, dándole a entender que no es el hombre más poderoso del universo y probablemente nunca lo sea. La pelea contra Freezer refuerza esto. Goku ya no va por ahí, se queda entrenando con Vegeta y el paseo que le pegan a Freezer es legendario, pero este se inmola destruyendo la Tierra. Acá lo importante es la reflexión de Whis. Él va a arreglar todo porque tienen la suerte de que esté ahí, pero no pasa siempre, y no deberían ser tan pelotudos de subestimar al enemigo. Cosa que pasa con Zamasu. Van solo Vegeta y Goku a pelear, el Zenkai se les vuelve en contra y se gastan todo. Transformaciones, fusiones, técnicas clásicas, inventan una nueva y pierden igual, aunque otra vez tiene que venir otro a arreglar la cagada. Así que la reflexión ahora es, no son y quizás no sean los más poderosos del universo. Hay amenazas a las que no pueden enfrentarse haciéndose más fuertes. No es suficiente. Por eso, lo más lógico es que el último arco de la serie sea el torneo de fuerza. Un torneo de artes marciales como esos en los que compitió toda su vida, con todas sus reglas, incluyendo la de no matar a su oponente, aunque el universo que pierda a todos sus participantes debería ser borrado instantáneamente. Así, el poder bruto ya no importa tanto como la inteligencia, la estrategia y las dinámicas de equipo. Goku se encarga de reclutar a todos sus antiguos compañeros, los que pensábamos que ya no eran útiles desde que la lógica del poder se apoderó de la serie.
Les hizo entender que, aunque se sientan débiles, la realidad es que no conocen a nadie más fuerte que ellos, y, cuando los amigos no alcanzan, no duda un segundo en reclutar a su peor enemigo. En medio del torneo aparece el Migate no Gokui, aparentemente de la nada, como si fuese otra transformación más que trata de nivelar. Pero esto no es así. La describen como una habilidad psicológica suprema que separa la conciencia del cuerpo, permitiéndole al usuario moverse y combatir independientemente de los pensamientos y emociones de un artista marcial. En la traducción se establecen dos interpretaciones diferentes de esta técnica. Una es el Ultra Instinto, que no traduce literalmente el nombre, pero en sí misma se explica lo que la técnica produce en la línea de la narrativa explícita. En cambio, en la traducción literal, el término Gokui significa idea, idea profunda, secreto, máximo secreto o grado máximo, para lo que la definición de doctrina como conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendido por un grupo es acertada. Por otro lado, tenemos Migate, que significa literalmente egoísmo. Pero, ¿qué es el egoísmo? Para explicar esto me veo la obligación de citar a su exponente más reconocido, Max Stirner, fundador del anarquismo individualista o anarquismo egoísta. En la introducción de su obra, El único y su propiedad, hace una reflexión muy interesante sobre la causa egoísta. ¿Cuál es la causa que debo defender? Antes que nada, la buena causa, la causa de Dios, de la verdad, de la libertad, de la humanidad, de la justicia. Luego la de mi pueblo, la de mi gobernante, la de mi patria. Más tarde será la del espíritu y miles más después. Únicamente mi causa no puede ser nunca mi causa. ¿Pueden decirme cómo entiende Dios la causa divina a la que debemos servir nosotros? ¿Qué quiere? ¿Qué persigue? ¿Abrazó como nosotros se nos pide una causa ajena y se ha hecho campeón de la verdad y el amor? Este absurdo indigna. Nos enseñan que, siendo Dios todo amor y todo verdad, las causas del amor y la verdad se confunden con la suya y les son consustanciales. Dios no se preocupa más que por su causa, porque al ser Él todo en todo, todo es su causa. Dios no se preocupa más que de lo suyo, no se preocupa más que de sí mismo, no se preocupa en nadie más que en sí mismo y no se fija más que en sí mismo. Pobre del que contradiga sus mandatos, no sirve a nada superior y no trata más que de satisfacerse. La causa que defiende es únicamente suya. Dios es un ególatra. Dragon Ball Super trata de desmitificar esta idea de Goku como el campeón de la verdad y el amor. Aunque parece volverse un idiota, en realidad sigue provocando los mismos problemas que siempre. Solo que esta vez está vivo, y por eso nos damos cuenta. Incluso el torneo de fuerza se organiza por culpa suya. Bien lo dice la frase que cité al principio: yo no me considero a mí mismo como un héroe de la justicia. La causa de Goku se confunde con las causas del amor y la verdad porque son consustanciales a su genuino interés de pelear, de enfrentarse a oponentes más fuertes, sin preocuparse realmente por las consecuencias, porque su causa es la suya propia, y cuando el destino del universo y todos los universos están en sus manos, la causa de todo el universo se vuelve la suya propia. Fuera entonces toda causa que no se entera y exclusivamente la mía. Mi causa, me dirán, debe ser al menos la buena causa. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Yo mismo soy mi causa y no soy ni bueno ni malo. Esas no son para mí más que palabras. Lo divino mira a Dios, lo humano mira al hombre. Mi causa no es divina ni humana. No es ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre. Es lo mío. No es general, sino única, como yo soy único. Nada está por encima de mí. En la doctrina egoísta, Goku no solo se desprende del pensamiento y emociones de un artista marcial, sino de cualquier fantasmagoría que le limita a alcanzar su máximo potencial, reprimido por su conciencia que le repite, o somos nosotros el que le exige, defender la verdad y el amor. La mente ya no tiene control sobre el cuerpo, solo está demostrando aquello para lo que se preparó toda la vida. Se vuelve libre de todo condicionamiento, puede hacer mejores estrategias y puede esquivar una mayor cantidad de ataques, incluso en condiciones que antes lo hubieran dejado afuera. Alcanza la máxima eficiencia en combate. Otro paralelismo es el concepto que desarrolló Nietzsche al encontrarse con el único y su propiedad, el Übermensch o superhombre. Nietzsche expone por primera vez estas ideas en Así habló Zaratustra y las extiende tanto en Ecce Homo como en el Anticristo. Desde esta perspectiva podríamos entender que Goku alcanza un nivel de madurez espiritual y moral superior al del hombre común. Genera su propio sistema de valores y somos nosotros los que identificamos como bueno todo lo que nace de su genuina voluntad de poder. Toda la trama de la serie es la cuerda que separa al animal del superhombre, o el Osaru del Super Saiyajin. Todos los hombres que no son guerreros zetas y sus allegados son personas débiles a una moralidad esclava. Se resignan al sometimiento del poder que Goku representa y son víctimas de lo que pasa a su alrededor. Goku murió 2 veces y resucitó para salvarnos, construyendo su voluntad como la de un dios. Pero ser un dios no es suficiente y tiene que desprenderse de esa causa para convertirse en un nuevo representante del hombre ideal. Sin embargo, su cuerpo mortal no es capaz de soportarlo y cae debilitado. Ahí es donde se levantan 2 aliados que también habíamos dado por vencidos. Uno es el androide 17, que fue programado con el único fin de exterminar a Goku. El otro, Freezer, el emperador del mal,
el verdadero villano de villanos, amenaza universal. Logran derrotar a su adversario. Goku, Freezer y Jiren se caen de la arena. El último hombre en pie no es un hombre, es un sintético que se enamoró de la naturaleza por influencia de su hermano 16. Nadie esperaba nada de él y se convirtió en el campeón del torneo. Su deseo final, que se restablezcan todos los universos eliminados. Acá Dengis Khan dice una frase muy importante. Senosama predijo este resultado. Confiaba en que los guerreros que vencieran serían virtuosos y se compadecerían del resto de universos. Y si fuera un deseo egoísta, iba a eliminarlo todo. Deja muy en claro que perseguir un fin egoísta no es suficiente y que los valores que de verdad importan son otros. Valores mucho más presentes en sus antiguos enemigos que en él mismo. Fuimos nosotros los que abrazamos la causa de Goku como si fuera la buena causa. La deificamos, pero siempre persiguió el fin egoísta del poder. Su causa fue siempre la suya propia. Y es por eso, después del torneo de fuerza y aprendida la lección, que Goku aclara que ya no puede acceder a esta técnica. Por eso creo que promover el uso de la traducción Ultra Instinto es insuficiente para definir lo que verdaderamente representa la técnica, y además promueve la idea equívoca de que el egoísmo, del que ya no se hace mención explícita, es un estado natural, instintivo, capaz de permitirnos alcanzar nuestro máximo potencial, de que actuar sin remordimientos es lo correcto, y un fin al que deberíamos aspirar, idea que Dengis Khan descarta. Ni siquiera la doctrina egoísta fue suficiente, porque más allá de los límites continúan los desafíos, y cuando lleguen enemigos aún desconocidos, las aventuras de Goku y sus amigos iniciarán de nuevo. Así, la reflexión final establece que la idea de proteger el universo es algo que se conseguirá colectivamente o perderemos todo en el proceso.